se llama? Venga tu reino. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Ya muy pronto ha de venir, muy pronto ha de venir el Rey que todos esperamos. No más lágrimas habrá, no más lágrimas habrá, porque Él viene a enjugarlas. Pueblo cristiano, no llores, no, por favor, no desmayes. Adórale diariamente y que adorándole te halle. Mi Señor ha de venir y si con Él quieres ir, no, por favor, no desmayes. Ya muy pronto ha de venir, muy pronto ha de venir el Rey de todo el universo. Tú no debes llorar y jamás debes gritar, ay, es con dolor profundo. Pueblo cristiano, no llores, no, por favor, no desmayes. Diariamente y que adorándole te halle. Mi Señor ha de venir y si con Él quieres ir, no, por favor, no desmayes. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, delante de tu presencia nos proponemos abrir tu palabra. Háblanos al corazón. Bendícenos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lamentamos por los que tuvieron en el accidente. Espero que nadie haya salido malherido. Esperamos que Dios haya protegido milagrosamente. Amén. Lo que es material se repone, pero la salud y la vida humana es lo que importa. Venga tu reino. Ayer estuvimos dialogando acerca de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Mencionamos que el rey Nabucodonosor era un rey de un imperio mucho más poderoso que el reino de Egipto, al punto de que Babilonia conquistó a Egipto. Y este reino era tan grande y poderoso que el rey Nabucodonosor estaba meditando qué sería de su reino. Él deseaba que su reino perdurase para siempre. Y estando pensando en eso, recibió un sueño en el cual llamó a los magos, astrólogos y encantadores para que le dijesen su sueño y su interpretación, porque a él cuando amaneció se le había olvidado el sueño. Vieron que los encantadores, magos y astrólogos no pudieron revelarlo y confesaron que eran falsantes, que ellos no pueden predecir el porvenir. Tampoco pueden comunicarse con aquellos que son espíritus. De ahí que se da la orden de matar a los sabios, pero había un sabio que estaba en la Universidad de Babilonia, Daniel. Y ese Daniel le pidió tiempo al rey que él mostraría la interpretación. Se fue a orar con sus 3 amigos. Y estando orando, Dios les reveló el sueño a Daniel. Y mencionamos que el sueño, como él se lo expresó al rey, dice que vio una imagen cuyos pies eran en parte de hierro
y en parte de barro. Sus piernas eran de hierro, su vientre era de bronce, y sus pechos y sus brazos eran de plata. Y la cabeza de esa imagen era de oro puro. Y comienza entonces el rey a abrir los ojos. El rey comienza a emocionarse porque comienza a recordarse lo que soñó. Y estando ahí recordando su sueño, le dice a Daniel: dime más, quiero saber la interpretación. Y Daniel entonces comienza a darle la interpretación. Versículo 37 y 38 de Daniel capítulo 2. Le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. ¿Quién es el que le dio el reino? ¿Quién? Dios de los cielos. Y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Ahora, para que entendamos cómo Dios escogió el oro para identificar este reino. El reino de Babilonia era sumamente rico. De hecho, que se conoce Babilonia por una de las maravillas del mundo, porque ahí fue donde se inventaron los jardines colgantes. Resulta que el rey Nabucodonosor tenía una esposa del extranjero, y Babilonia estaba en la llanura de Dura, ¿sí? Una llanura, por lo cual no había montañas. Sin embargo, esta princesa, esta reina, había venido de un lugar montañoso. Un día la reina mira por la ventana y comenzó a tener nostalgia. El rey la ve triste y le pregunta: ¿qué te pasa, mi reina? Y ella dice: es que extraño mis montañas. Inmediatamente el rey mandó a llamar a sus arquitectos y les ordenó: construyanle las montañas a mi reina. Y de ahí que comenzaron a colocar plataformas recostadas sobre los muros de Babilonia, y comenzaron a sembrar todo tipo de árboles y frutales y todo tipo de plantas exóticas, convirtiéndose Babilonia en uno de los jardines colgantes maravilla del mundo. Como si fuera poco, tenía dos palacios principales, uno en el interior de los muros y otro en el exterior de los muros, el Esagila y el Temenanki. Y esos palacios estaban adornados con ribetes de oro. Todo mencionaba la grandeza y la riqueza de Babilonia. De hecho, que se encontró uno de los escritos cuneiforme que dice, que era una carta del rey Nabucodonosor, que dice, cuando fue traducido: construí Babilonia para que dure, ¿cuánto? Para siempre. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero la Escritura nos dice que la grandeza del hombre es como la hierba, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba, ¿qué pasa? Se seca. La flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. De ahí que Babilonia duró del año 605 a.C. hasta el año 539. Y la profecía decía que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. De la misma forma que la plata es inferior en valor al oro, el reino que seguía era un reino inferior al tuyo. Resulta que uno de los nietos de Nabucodonosor comenzó a hacer una fiesta el día de su cumpleaños y mandó a pedir los utensilios del templo que habían saqueado de Jerusalén, y comenzó a emborracharse y a hacer fiesta en su cumpleaños, cuando de pronto aparece una mano invisible, y la mano comenzó a escribir en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora,
que escribió ahí lo escribió en hebreo. Y lo que hablaban los sabios de Babilonia era arameo y otros lenguajes. De ahí que el rey mandó a buscar a sus sabios para que interpretasen lo que estaba escrito en la pared, pero ellos no lo podían descifrar, porque no era su idioma, no era su lenguaje. Ahora, tenemos que entender que el hebreo es un lenguaje sin vocales. Al no tener vocales, tú tienes que familiarizarte con el hebreo para poder saber qué vocal colocar, para darle su significado correcto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio se les es imposible hacerlo a aquellos que no hablan español. ¿Ok? Imagínense que entonces los sabios de Babilonia solo hablan inglés y ustedes son como Daniel, que sí hablan español. A ver, léanme esto. Llevamos mucho tiempo en nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando más tarde una ola llega a destruir todo, empieza a lanzar el amor, el cariño, las hermanas, abuelos que son capaces de hacer. Ahora fíjense que todas las vocales fueron cambiadas. Todas las vocales fueron cambiadas. Sin embargo, usted lo descifró inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado al lenguaje y usted, su cerebro, inmediatamente coloca la vocal correcta. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Cuando llamaron a Daniel para descifrar, inmediatamente él vio en la escritura, inmediatamente colocó las vocales en su lugar. Mene, mene, tekel, ufarsin, que traducido es: tu reino, y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a quienes, a los medos y los persas. Resulta que el reino de Babilonia era tan poderoso que tuvieron que unirse dos reinos para poderlo destruir. Se unieron los medos y los persas. Interesante que los medos y los persas no se llevaban, pero con el objetivo de destruir a Babilonia se unieron. Ahora, también es interesante que cuando tú miras la imagen, el pecho tiene dos brazos, el brazo derecho y el brazo izquierdo. ¿Cuál de los dos brazos es más fuerte? Usualmente el derecho, ¿cierto? De ahí que entre los medos y los persas, uno de ellos era más fuerte, mientras que el otro precisamente eran orfebres. Ahora adivinen de qué eran orfebres. De plata. Las mejores piezas de plata todavía hoy se fabrican en Medo-Persia. Ellas eran orfebres de plata. Dios escogió la plata para representar a su reino. Ahora, al ellos unirse, ellos aprovecharon que el rey se estaba emborrachando en su cumpleaños. Y lo que hicieron fue que desviaron el cauce del río, y por el cauce del río entraron al centro de Babilonia. Y estando en el centro, comenzaron entonces a atacar a Babilonia. Y esa misma noche, después de recibir el mensaje de la pared, el rey de Babilonia descansó. ¿Por qué? Porque la gloria del hombre es como la hierba. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y la palabra del Señor decía que el reino inferior a él iba a ser el que sigue, Medo-Persia. Y los Medo-Persia estuvieron controlando al mundo entero desde el año 539 a.C. hasta el año 331. Pero la profecía no quedó ahí. El rey Nabucodonosor estaba interesado en lo que Daniel estaba diciendo.
Sigue diciendo Daniel, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. De ahí que el reino que destronó a los medos y los persas y reinó sobre toda la tierra fue el reino de Grecia. Grecia tenía un líder que a temprana edad conquistó el mundo entero. Ese líder se llamó Alejandro. Ahora, una de las tácticas de Alejandro para conquistar el mundo, todavía hoy en West Point, Estados Unidos, se estudian las estrategias de Alejandro para conquistar el mundo. Una de las estrategias es que él le entregaba a sus soldados escudos de bronce. ¿Escudos de qué? De bronce. Les mandaba a sus soldados a pulir sus escudos. Así que él, cuando inspeccionaba, él quería ver su rostro en los escudos. Ustedes saben que cuando el bronce se pule, parece un espejo, ¿cierto? Así que él les entregaba sus escudos y cuando iba a batallar, cubrían sus escudos con un manto negro. Para ellos era muy fácil ubicarse de frente al sol. ¿A quién le gusta pelear frente al sol? A nadie, ¿cierto? Por lo tanto, el enemigo decía, mira qué tontos estos. Se ponen con el sol de frente, así, ahora no nos ven, ahora les podemos tirar flechas y ellos no nos ven. Pero todo era una estrategia de Alejandro, se ubicaban estratégicamente de frente al sol. Y a la orden de Alejandro, descubrían sus escudos, reflejaban el sol con sus escudos en el rostro del enemigo y los cegaban. Y de esa manera comenzaron a conquistar al mundo entero. Esa era una de las estrategias que Alejandro usaba. Lo interesante es que el bronce estaba presente para caracterizar a ese reino. El imperio de Alejandro Magno se regó por toda la Europa conocida y él comenzó a reinar con mano dura. Ahora, él murió siendo joven. Murió de cirrosis y no iba a durar para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y Grecia no iba a durar para siempre. El imperio de Grecia duró desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Pero la profecía no terminó ahí. Sigue diciendo Daniel, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. De ahí que el reino que destronó a Grecia fue el imperio romano. Los soldados romanos se caracterizaban por el uso del hierro. Las lanzas eran de hierro, los escudos eran de hierro, las armaduras eran de hierro. Y fue en la época del Imperio Romano que vino nuestro Salvador Jesucristo. Y fue un emperador romano el que condenó a Jesús en la cruz. Fue un emperador romano que dijo, yo me lavo las manos y soy inocente del derramamiento de la sangre de este inocente. Y le entregó a Jesús a los judíos para ser crucificado. Los látigos de los romanos tenían puntas de hierro que cuando golpeaban rasgaban la carne, y fueron látigos romanos los que azotaron el cuerpo de nuestro Salvador. Nuestro Jesús cargó con una cruz romana y fueron clavos de hierro los que traspasaron sus manos. El hierro
estaba presente para caracterizar a este reino. Pero Roma no iba a durar para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Roma duró desde el año 168 a.C. y fue uno de los imperios que más duró, porque duró hasta 476 después de Cristo. Ahora, ese reino, dice la Escritura, lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte el reino será ¿qué? Fuerte, y en parte será frágil. Gracias, hermano. De ahí que el reino de Roma se dividió, y se dividió en lo que se conoce hoy como las 10 tribus bárbaras. Las 10 tribus bárbaras: los suevos, los visigodos, los francos, los sajones, los visigodos, ya lo dije, los alemanes, los lombardos, los ostrogodos, los eulos y los vándalos. Las 10 tribus bárbaras se dividió el imperio romano y se mezclaron por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. De ahí que este reino se conoce como el reino de las naciones divididas. Y está representada por los pies de hierro y barro cocido. Ahora, ¿cuántos dedos tienen los pies? 10. ¿Y en cuántos reinos se dividieron? En 10. Ahora, intentaron unirlo muchos conquistadores. Benito Mussolini trató de unificar a Europa dividida y no pudo. Adolfo Hitler trató de unificar a Europa y no pudo. Luis XIV de Francia, Carlos Magno, Napoleón Bonaparte, todos intentaron unificar a Europa y no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no se iban a unir. El pastor Hassel, pastor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, le tocó servir el ejército obligatorio en medio de la guerra. Él había prometido no hacerle daño a nadie, porque él como pastor estaba para salvar vidas, no para destruir. De ahí que cuando le entregaron su pistola de reglamento, él fue a donde un alfarero para que le tallase una pistola de madera, y se la talló idéntica a la que le habían entregado. De ahí que él se colocó en su baqueta una pistola de madera pintada que parecía real. Pero cuando sus hijos una vez se dieron cuenta y le preguntaron: papá, ¿por qué tú andas con una pistola de madera? Y él contestó: porque si en algún momento me veo tentado a usar un arma, pues quiero estar seguro que no voy a dañar a nadie. Así que él andó con una pistola de madera en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, interesante que solamente de su batallón 3 personas no fueron heridas. 3 personas: el cocinero, su comandante y él. Andaba sin pistola. Ahora él cuenta que en cierta ocasión su comandante lo mandó a llamar porque él se pasaba con una Biblia leyendo, y era uno de los que no quería trabajar en sábado.
Así que cuando llegaba el sábado, él dedicaba el tiempo a su Biblia y no había nadie. Lo llegaron a castigar por eso. Llegó a estar en el calabozo por eso. Y un día su comandante lo mandó a llamar y le hizo una pregunta. La pregunta es: ¿tú crees que vamos a ganar la guerra? Ahora, es interesante que cuando el ejército, tu comandante, te está haciendo una pregunta, cualquier cosa que tú digas puede ser utilizado en contra tuya. Pero había una señal, que cuando la pregunta o la conversación era oficial, todo el mundo tenía su gorro puesto. Pero cuando se quitaban el gorro, significaba entonces que la conversación era informal. Y precisamente cuando el capitán, el comandante le hizo la pregunta al pastor Hassel, se quita el sombrero, porque él quería escuchar qué era lo que él leía en ese libro, que si le podía decir si iban a ganar la guerra o no. El pastor Hassel comenzó a contarle la profecía de Daniel capítulo 2 y comenzó a describir a cada reino y a cada año. Y cuando llegó a la parte de los dedos, le mostró que los reinos no se unen, que muchos antes de Hitler trataron de unirlo y no pudieron, porque la escritura dice que no se unirán. Así que lamentablemente, le dijo el pastor, lamentablemente Hitler no va a ganar, porque no se va a unir Europa, no se va a unir. Me dice que la conversación terminó ahí. El pastor Hassel siguió sirviendo en el ejército. Más adelante lo vuelve a llamar el comandante. En esta ocasión habían 2 personas más en el cuarto reunidos. Y comenzó a preguntarle: mira, ¿me puedes decir de nuevo lo que me contaste la vez pasada? Y él miró a las otras 2 personas que tenían el gorro puesto y no se atrevió a hablar. Pero tan pronto miró el rostro de su comandante, el comandante se quita el gorro. Y cuando el comandante se quitó el gorro, los otros 2 también se quitaron el gorro. Y cuando él vio que se quitaron la gorra, entonces: ahora puedes hablar. Y comenzó a contarle exactamente lo mismo. En la medida que él iba contando acerca de los reinos, las otras 2 personas asentían con la cabeza. Al terminar, él les presentó a quiénes eran esos 2. Eran profesores de historia. Y cuando ellos asentían con la cabeza, era para afirmar que los reinos que él estaba mencionando en la Biblia eran exactamente los reinos que habían sucedido en la fecha que él estaba mencionando. Así que cuando se dieron cuenta que todo caía al pie de la letra, entonces le dijo el comandante al pastor Hassel: si no vamos a ganar la guerra, necesitamos racionar nuestros suministros, porque necesitamos llegar con vida a nuestro destino y necesito que tú me ayudes. De ahí que el pastor Hassel fue asignado para racionar las provisiones hasta que el ejército americano llegó y fueron liberados. Lo interesante es que cuando el pastor Hassel tuvo la entrevista con los americanos, él tenía una orden de corte marcial. Y cuando le preguntan: ¿por qué tienes una orden de corte marcial? Él dice: porque yo me negué a trabajar en sábado. Y como el ejército alemán odiaba a los judíos, cualquier cosa que se pareciera a los judíos, pues decía: tú estás violando un mandato de tu comandante, tú tienes que trabajar cuando el comandante te dice. Y al él negarse, le habían puesto una orden marcial. Pero como ya los americanos habían tenido el control, pues él le decía: si no estuviera aquí, quizás
Si hubiera ganado Hitler, quizás yo estuviera ahora en una corte marcial. Y entonces le preguntó, ¿y por qué te pusieron corte marcial? Cuando él mencionó lo del sábado, el americano se echó a reír. Y dice, ¿pero tú eres judío o eres alemán? No, yo soy alemán. Y entonces, ¿pero y por qué guardas el sábado? Dice, porque soy adventista del séptimo día. Lo interesante es que el americano que lo estaba entrevistando era judío. Y cuando él le dice, tú eres más fiel que yo con relación al sábado. De ahí que el pastor Hasser recibió permiso para entrar a los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy podemos conocer esta historia. Hitler intentó unificar Europa y no pudo. De ahí que el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor con una imagen fue un sueño, Dios mostrándole lo que iba a acontecer cuando en el fin del mundo. Ahora yo pregunto, repasando, ¿a quién representa la cabeza? Babilonia. ¿Y el pecho y los brazos? A los medos y los persas. ¿Y el vientre y los muslos? A Grecia, muy bien. Las piernas a Roma. ¿Y los pies? A la Europa dividida. Pregunto, ¿en qué época estamos? No hay más nada después de eso, ¿cierto? No hay más nada. Muy bien. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Cristo es representado por la roca que golpea la imagen. La segunda venida de Cristo representa el comienzo de su reino eterno. De ahí que el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Significa que estamos viviendo en la época del reino, donde el reino de Cristo está a las puertas. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio y ellos no comprendieron lo que significa el reino de Cristo. Ellos tenían en la mente un reino temporal. Creían que tenían que coronar a Cristo para que fuera un libertador temporal. Pero el reino de Cristo es un reino eterno. De ahí que en Hechos capítulo 1, justo cuando Jesús se va a ascender a los cielos, los discípulos que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía ellos no entendían. Pensaban que era un reino temporal. De hecho que Jesús entonces le da señales y les enseñó, le dijo las señales. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús, con misericordia, comenzó a contarles y a decirle, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Miraos, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y ayer hubo un terremoto, ¿dónde? Y todo esto será principio de dolores. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
El que persevera hasta el fin, ¿en qué? En amor. Vean el contexto. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se, pero el que persevere en amor será salvo. ¿Me siguen? El amor es la base del reino de Cristo. El que sigue amando sigue al reino de Cristo. Y será predicado el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál? El reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por eso es que predicamos en esta semana: venga tu reino. Amén. El evangelio del reino. Lucas capítulo 8 verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando. ¿Qué cosa? ¿Qué anunciaba Jesús? El evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas capítulo 11 versículo 2 dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Juan capítulo 3 versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. ¿Dónde? ¿Quisieras tú estar en el reino? ¿Has nacido del agua y del espíritu? Si aún tú no te has bautizado, si tú aún no has hecho ese paso, yo quiero decirte que la Escritura dice que es necesario nacer del agua para entrar al reino. Ahora, si a mí me dicen que tengo que llegar a mi casa con tal de entrar al reino, ¿tú lo harías? Porque cuando nos piden algo difícil, como que nos esforzamos, ¿cierto? Pero cuando nos piden algo sencillo, como que, ay, me da pereza. Lo mismo le pasó a Naamán. Naamán estaba dispuesto a dar toda su fortuna con tal de ser librado de la lepra. Pero cuando le pidieron bañarse 7 veces en el río Jordán, él lo encontró tan absurdo que no quería hacerlo. Y los siervos le dijeron: pero Naamán, si lo que te pidieron fue tan sencillo, ¿por qué no lo haces? De ahí que Naamán obedeció y fue salvo. Por lo tanto, el Señor nos dice que necesitamos nacer del agua y del espíritu. Y si tú aún no lo has hecho, yo quiero invitarte a que tomes una decisión en esta noche. Y esa decisión es para nacer del agua. Nacer del agua. Porque yo quiero entrar al reino. Yo quiero que tú entres al reino. Y si eso es lo que Dios nos pide, pues hagámoslo. De hecho, que cuando Él nos entregue la recompensa, nota cómo Él nos la entrega. Dice: el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad ¿qué cosa? El reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo lo preparó? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Por lo tanto, yo te quiero invitar, si tú quieres estar con Jesús en su reino por siempre, yo quiero invitar a que tomes esa decisión. Pudiera ser que haya alguien aquí que aún no has nacido del agua y quiera tomar esa decisión esta noche. Decir: yo quiero. Eso no quiere decir que se va a pasar por el agua esta noche. Quiere decir que vamos a planificar que tú pases por el agua durante el tiempo que nos resta aquí en la tierra. ¿Quisieras tú tomar esa decisión esta noche? Quisieras decir: yo quiero nacer del agua. Yo quiero volver a nacer del Espíritu. ¿Quisieras hacerlo? ¿Quién dice yo?
El reino de los cielos es para los valientes. Quisiera levantar tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti, quiero dedicarte al Señor. Quiero entregarte al Señor esta noche. ¿Quisieras decidir? Si no, pues al salir, habla con el pastor de esta iglesia. Dialoga con él y dile: yo quiero entrar al reino. Yo quiero nacer del agua. Planifiquemos mi bautismo. Habla con el pastor, que con gozo y alegría prepararemos tu bautismo. Vivimos en el tiempo de los dedos. El reino de Cristo está por llegar. Y yo quiero estar listo para participar de ese reino. ¿Quisieras tú también participar de ese reino? Ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero también participar de ese reino. Y vamos a cantárselo al Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Salvador me rescató, Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime.
amor que me salvó, su amor que me salvó. Amoroso Padre, en tu misericordia, nos traes aquí para que veamos cuán cerca está tu reino. Y Señor, que el deseo que tenemos en nuestro corazón de estar contigo, que no deje que nada nos aparte de ti. Si tenemos que pasar por las aguas, por allí pasaremos. Si tenemos que pasar adversidad, por amor a ti lo haremos. Señor, te amamos demasiado. Añoramos el día en que regreses. Ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse un momentito. Solo para recordarles que mañana, ¿qué día es? Jueves. Mañana no habrá reunión en la noche, pero continuamos el viernes a las 7 y el sábado en la mañana, pues concluimos la semana titulada Venga tu reino. Pueden descansar, Dios les bendiga.